días a su Noticiero 7. El día de hoy hablaremos sobre la encuesta realizada por el Banco Mundial y el Banco de la República a 1.526 colombianos mayores de 18 años. En la encuesta se recopilaron los siguientes datos: prácticas de administración diaria del dinero, planificación financiera, información y selección de productos financieros. Esta encuesta tiene como objetivo proporcionar evidencias empíricas sobre los comportamientos, las actitudes y los conocimientos financieros de la población colombiana, respaldar el diseño de políticas para mejorar los conocimientos sobre los servicios financieros y su calidad, detectar vulnerabilidad y deficiencia en segmentos específicos de la población para mejorar y orientar las políticas y las intervenciones públicas hacia los aspectos más urgentes. Y por último, ofrecer una base de comparación internacional con los demás países donde se dispongan de datos de este tipo. El resultado de este proceso fortalece las capacidades analíticas del Banco de la República de Colombia y otras partes interesadas, determinación del presupuesto y seguimientos de gastos. El 94% de los adultos dijo que planificaba cómo usar sus ingresos y 2/3 informaron que se ajustaban a su plan. Los adultos que planifican se separan en dos grupos: los que siempre planificaban y los que solo lo hacían a veces. De los encuestados, el 45% dijo que sus planes eran exactos, el 50% manifestó que hacía planes aproximados y el 6% informó que no hacía ningún plan. Más de la mitad de los que no hacían planes eran adultos jóvenes de menos de 25 años y un 73% se ajustaba a su plan de gastos. El 67% dijo que se seguía de un plan siempre y el 19% dijo que mantenía el plan solo a veces. Y por último, el 7% nunca lo seguía. También se evidenció que las mujeres y los residentes urbanos son más propensos a hacer un plan de ahorro y los residentes urbanos son mucho más propensos a hacer planes exactos. Variación en las capacidades financieras. Se identificaron 5 perfiles en la población colombiana. Casi la mitad de la población se encuadra en dos grupos: administradores de dinero vulnerables y administradores de dinero de bajos recursos muy prudentes, que se diferencian según la medida en que controlan los gastos y en que pueden cubrir gastos imprevistos. Ambos grupos tienen perfiles similares de edad, empleo e ingresos, pero un número mayor de los que administra dinero de manera prudente cuenta con productos financieros que les permite subsanar los déficits de ingresos y sobrevivir a crisis financieras. Las capacidades financieras también varían según la región geográfica y la edad. Un análisis de los jóvenes incluidos en la encuesta revela que, si bien su comportamiento suele equiparse al de los adultos, les resulta más difícil no gastar excesivamente en comparación con grupos de mayor edad, y tienen un desempeño menos satisfactorio en lo que respecta a comportamientos relacionados con la planificación. A continuación, los dejaremos con mi compañera María José, quien les va a hablar sobre los planes para el futuro vejez, uso de los productos financieros y toma de decisiones sobre productos financieros. Gracias, Paula. Y siguiendo con nuestro informe, también tenemos el plan para el futuro para las personas de la tercera edad. El 65% informó que había tomado suficientes previsiones o no había planificado nada para la vejez, como se muestra en el gráfico. Una pensión de gobierno era la estrategia más común que utilizó el 23% de la población de más de 60 años, mientras que para el 22% de los encuestados el respaldo de la familia y los amigos juega un papel de igual importancia. Retomando con nuestra problemática de la pandemia, el gobierno nacional anunció que había entregado más de 10 billones de auxilios y subsidios a diferentes tipos de población, especialmente de bajos ingresos. La meta establecida que al menos el 85% de colombianos adultos pudieran acceder a productos de depósito y créditos formales al cierre del 2022. Lo que muestran las cifras es que las restricciones generadas por la pandemia dieron un impulso importante al acceso y uso de productos financieros. En particular, la evolución del indicador de uso tuvo un crecimiento superior al 4% entre marzo y junio, mientras que el primer trimestre dicho indicador fue de 0,8%. Toma de decisiones sobre productos financieros. Más de la mitad de quienes usan productos financieros informó que elige cuidadosamente.
Los resultados de la encuesta demuestran que al menos el 55% de los encuestados con productos financieros, que constituye la mitad de nuestro total, busca información y considera muchas alternativas antes de tomar una decisión sobre dichos productos. Más del 64% del total informó que cuando analiza las opciones, verifica las condiciones de detalle. No obstante, como más del 30% de las personas con productos financieros demuestra haber hecho poco esfuerzo para obtener información relativa a ellos. Y también teniendo en cuenta el uso de los productos financieros utilizados por la población de Colombia, los más populares fueron los microseguros y las cuentas de ahorro, como se muestra en el gráfico. Casi un tercio de los encuestados informó que actualmente usa los microseguros, lo que representa un alto grado de penetración que no confirma en otras fuentes de datos. Podría ser una señal de una confusión sobre el término o el seguro funerario, incluido en la categoría de microseguros. Es más común de lo que se creía anteriormente. Teniendo en el segundo lugar, el producto más popular fueron las cuentas de ahorro de instituciones financieras formales, utilizadas por la cuarta parte de la población. Un 45% de los entrevistados informó que no utilizaba ningún producto financiero, más de un 10% de población que utilizaba tarjetas de crédito, seguros de vida y créditos de instituciones financieras formales. Ese sería nuestro reporte por el día de hoy. Siguen en estudios. Gracias. Vamos con mi compañera Alexandra, quien les va a hablar sobre los conocimientos financieros y variaciones regionales de las capacidades en Colombia. Gracias, Paula. Según el informe presentado por el Banco Mundial, la encuesta en Colombia contaba con 5 preguntas, acerca de matemática básica hasta cálculos de intereses más complejos, en lo cual veremos la siguiente gráfica. Como podemos ver, la mayoría de los encuestados respondió correctamente las preguntas sobre matemática básica, la definición de inflación y el concepto de interés de un préstamo. Sin embargo, la gran parte de los encuestados también confirmó, en general, que no son capaces de hacer un cálculo de tasa de interés, donde el 35% acertó y gran parte no respondió. Ahora veamos rápidamente la segunda gráfica, la que nos indica los instructores que han tenido la mayoría de los encuestados en materia de administración del dinero. Aquí vemos claramente que los padres son la fuente de orientación más común para quienes habían aprendido a administrar su dinero, mencionado por el 22% de los encuestados, y un 69% manifestó que nunca se le había enseñado a administrar su dinero, donde este resaltó que mientras más alto era el nivel educativo, más frecuente era la mención de haber recibido educación sobre cómo administrar el dinero y que los habitantes de zonas urbanas eran por lo general quienes más mencionaban haber sido educados en materia de administración del dinero. Ya pasando al segundo tema, hablamos de la variación regional de las capacidades financieras en Colombia, que nos las va a mostrar esta gráfica. Según lo presentado en esta gráfica, podemos ver que la región centro-oriental es la segunda más rica con un PIB per capital, es decir, un indicador macroeconómico de productividad y desarrollo económico. Y también es la región con el puntaje más alto en seguimiento de los gastos y ahorro, pero registra puntuaciones más bajas en planificación del presupuesto y obtención de información. La región suroccidental registra las mejores puntuaciones en planificación del presupuesto y obtención de información, pero muestra escasas capacidades financieras para cubrir gastos imprevistos. La región de Bogotá tiene un PIB per capital más elevado que todas las regiones. Esta región obtuvo puntajes más bajos en lo que respecta a vivir de acuerdo a las propias posibilidades y no gastar en exceso, pero muestra buen desempeño en materia de conocimientos financieros. Antioquia, Eje Cafetero y Norte de Caribe muestran puntuaciones relativamente equilibradas en capacidades financieras. La región de Antioquia y Eje Cafetero, que está constituida por productores de café, tiene ingresos más elevados, registra la puntuación más alta en lo que respecta a no gastar en exceso, pero muestra también una inclinación relativamente baja en el ahorro. La región Norte Caribe tiene el PIB per capital más bajo. Esta región obtuvo una puntuación elevada en lo que se refiere a vivir de acuerdo a las propias posibilidades y cubrir gastos imprevistos, pero sus puntajes son bajos en planificación de presupuesto. Esta falta de comprensión pone en duda las capacidades de los colombianos para tomar decisiones correctamente acerca de los
productos financieros. Es importante destacar que quienes tenían más educación superior y unos ingresos más altos tenían más probabilidades de contestar correctamente las preguntas. En cambio, las personas que viven en zonas rurales y que son empleados del sector formal tenían menos probabilidades de contestarlas correctamente y tener buenos conocimientos financieros. Hablará mi compañera Manuela, quien trae capacidades financieras en los jóvenes, comparaciones internacionales y anexos entre las capacidades financieras y las inclusiones financieras. Gracias, Paula. Pues para comenzar en esta sección vamos a tratar el tema de las capacidades financieras en los jóvenes, donde se compara la población de jóvenes de 18 a 24 con la población de adultos respecto de los tres aspectos claves de las capacidades financieras para brindar información sobre una población en la que se suelen realizar intervenciones relacionadas con la educación financiera. Respecto a este primer gráfico, podemos decir que los jóvenes colombianos muestran un desempeño superior en preguntas básicas sobre división, el concepto de interés y el valor de la moneda en el tiempo, pero su desempeño es ligeramente inferior en las preguntas más complejas referidas al capital y al interés compuesto. De este segundo gráfico, del análisis de las respuestas a las preguntas sobre impulsividad y orientación al logro de objetivos, se concluye que, si bien los jóvenes son más impulsivos para hablar y actuar, su orientación al logro es comparable al de las cohortes de los adultos. Y ya para finalizar, en el tercer gráfico, en los indicadores referidos a no gastar de más y planificar el presupuesto, el puntaje de los jóvenes es ligeramente inferior al de los adultos. No gastar en exceso es más difícil para los jóvenes que para los grupos de mayor de edad. Estos también se mostraron más inclinados al ahorro que los grupos de mayor edad. La mayoría se informa antes de tomar una decisión financiera, aunque un poco menos que la población de adultos. Sin embargo, los adultos de entre 25 y 59 años tienen mejor desempeño que los jóvenes respecto a la elección de productos financieros, la búsqueda de información para tomar decisiones y la capacidad para cubrir gastos imprevistos. Ahora pasamos a la parte de las comparaciones internacionales. En esta sección se comparan las capacidades financieras de los colombianos con los residentes de un conjunto diverso de países. El Fondo Fiduciario de Rusia seleccionó a Colombia en grupo de países solicitantes para participar en el proceso de preparación e implementación de esas encuestas, cuyos resultados fueron: como podemos ver, en general los colombianos obtuvieron los puntajes más altos en los componentes de las capacidades financieras referidas a planificación presupuestaria, vivir de acuerdo a las propias posibilidades, la orientación al logro de objetivos y no gastar en exceso, pero tuvieron un desempeño menos satisfactorio a la hora de controlar los gastos y separar fondos para destinarlos a gastos imprevistos. Además, Colombia registró un nivel de inclusión financiera bastante bajo, ya que tan solo el 55% de los encuestados contaba con un producto financiero. Pasando a una segunda encuesta, Colombia participó en el estudio piloto de la Red Internacional de Educación Financiera INFE-OCDE, en donde se extrajeron las preguntas sobre temas financieros. El nivel de respuestas correctas de los colombianos a las preguntas relacionadas con operaciones matemáticas, el valor del dinero en el tiempo y el concepto de interés que se paga sobre un préstamo coincidió con el de los demás países encuestados. Sin embargo, los encuestados colombianos mostraron un desempeño menos satisfactorio en el cálculo de tasas de interés. Esos resultados fueron ligeramente inferiores a los de México y Perú. Así que esto evidencia las dificultades que presentan los países de América Latina para responder estas preguntas. Y para finalizar, hablando de los nexos entre las capacidades financieras y la inclusión financiera, decimos que luego de analizar la relación que existe entre los conocimientos financieros, las capacidades financieras y el uso de productos financieros, se concluye que el mayor nivel de conocimientos financieros se asocia positivamente al uso de cuentas bancarias y que un mayor nivel de capacidades financieras se relaciona con una mayor probabilidad de utilizar productos de ahorro y crédito formal. También se concluye con resultados que sugieren que los corresponsales bancarios aumentan el acceso a los productos financieros formales solo para personas con capacidades financieras relativamente elevadas. Esta fue toda la información y sigan en estudio.